Y a su nombre. Usted responde como no responde. ¡Y a su nombre! Estamos hablando sobre el tema la verdadera libertad. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Ponga mucha atención. La razón que estamos leyendo, hemos tomado este tema, la verdadera libertad. Si usted ha analizado en este último tiempo, vamos a decir, en los últimos 25 años, ha habido un cambio tremendo, hermanos. Se ha levantado una tempestad de religiones que cualquiera cree que es de Dios, pero es de los hombres. Pero, ¿sabe? La Biblia dice que en los últimos días se levantarán hombres amadores de sí mismos. En otras palabras, vendrán personas disfrazadas, personas que harán mercadería del evangelio. ¿Sabe? Hoy estamos viviendo un tiempo de apostasía. Por lo tanto, tenemos que entender que cuando hablamos en el evangelio según San Juan, todo a veces lo familiarizamos siempre con el pecado. Pero la esclavitud no es simplemente el pecado. Tienes que entender que la esclavitud también tiene que ver con el modo de nosotros creer. Hello. O sea, los judíos, el Señor los confrontó con la palabra porque tenían creencias judías, y cuando tú crees en el judaísmo, tú tienes que negar la gracia. Porque el judío simplemente vive por la ley. No conoce la gracia ni quiere conocer la gracia. Piensa que la salvación se adquiere por medio de obras humanas. Mas, sin embargo, Jesús lo aclaró y el apóstol Pablo le pone un sello. ¿Ya lo tiene? Pueden quedarse sentados, no ni separados. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Verso 5. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que reflexionar en el tiempo de hoy, especialmente cuando usted pone la televisión, o sea, hay personas que yo los escucho predicando, y al instante que yo los escucho predicando, no han pasado ni 2 minutos cuando yo puedo identificar que ese evangelio que están predicando o esa enseñanza que están trayendo es humana, no es bíblica. Una vez andaba con un pastor, cuando tuvimos el retiro, siempre andaba con él, cuando estaba construyendo allá, tuve mucho tiempo por allá, y estábamos escuchando la radio, y él me miraba a mí, yo lo miraba a él, y cuando faltaron como 5 minutos, yo le dije a él, I know exactly what he's talking about. Yo sé exactamente de qué él está hablando. Y me dice, ¿tú entendiste eso? Y yo, claro. ¿Sabe? Estaba hablando que hay que guardar el sábado, que hay que guardar la ley judía, que hay que guardar los rituales y que hay que guardar todo esto. Ahora, lo que sucede es que de ahí nos sacó el Señor. ¿Sabe? El judaísmo, yo quiero que ustedes entiendan que cuando el Señor llamó al pueblo de Israel y lo introdujo a la tierra prometida, y justamente le dio los mandamientos para que ellos vivieran una vida moral correcta, porque prácticamente había un solo mandamiento espiritual y los otros 9 eran morales. Pueden leerlo.
amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Sabes? Pero lo demás todo tiene que ver con el estado moral de las personas. Ahora, Pablo encuentra un grupo de personas judías que andaban predicando, escuche esto, andaban predicando a Cristo. ¿Okay? Hoy en día hay muchas personas que predican a Cristo. Es más, Walter Mercado, cuando, no que lo yo escuchaba, pero cuando no había mucha televisión aquí, solamente estaba el canal hispano que se llamaba SIN, hace muchos años, y cuando estábamos viendo la noticia, ahí salía Walter Mercado, termina hablando ahí un poco de disparate, y pues decía, mucho amor, Dios le bendiga. Imagínense. Entonces encontré una vez a unas hermanas que estaban en una reunión y dice, no, pero él dice Dios le bendiga. Digo, el diablo también. ¿Me entiendes? En otras palabras, tú y yo tenemos que ser intérpretes de las escrituras y no del mensaje que se da afuera. ¿Está me entendiendo? Porque cuando tú comienzas a creer lo que una persona comienza a hablar, déjame decirte que se tiene que apartar de la verdad para querer convencer a la gente. Hay mucha gente en la iglesia convencida, pero no convertida. Hello. ¿Sabes? Ese es el problema. Pablo entiende de que aquellos que se levantaron en su tiempo eran hombres preparados. Hoy en día hay mucha gente preparada. Hay institutos, hay colegios, hay universidades, hermano, y olvídese, cuando tú los escuchas hablando, dices, guau, pero qué tremendo habla esta persona. Es más, que yo ni lo entiendo, qué tremendo habla. Entonces, comienzan a introducir un mensaje que tiene que ver con religión. Ahora, pastor, explíqueme esto, yo quiero saber, yo quiero aprender, porque acuérdense que nosotros fácilmente podemos caer en la esclavitud. ¿Sabe? Hemos tenido a Cristo, pero podemos caer en la esclavitud, y esa es la advertencia que el apóstol Pablo le da a los hermanos de Galacia, que habían líderes que se habían levantado diciendo, no, tenemos que volver a la ley de Moisés porque Moisés es nuestro padre. ¿Cuál es el problema, hermano, de vivir bajo la ley? ¿Cuál es el problema? Número uno, cuando la Biblia habla de un nuevo pacto, está hablando de algo totalmente diferente. ¿Ok? Algo nuevo es totalmente diferente, porque entonces, si no fuera nuevo o si no fuera diferente, entonces no fuera nuevo. Entonces sería un seguimiento del Antiguo Testamento. Escuche esto. La gracia no es un seguimiento de la ley. La ley simplemente fue dada a los judíos, no a los gentiles. En el libro de Levíticos, Moisés dice, y esto se le escribió a los hijos de Israel para que lo guardaran y observaran la ley. Pero como ellos no pudieron cumplir, como ellos no pudieron someterse, entonces vino un nuevo pacto que no tiene que ver con obras, que no tiene que ver con sacrificio, que no tiene que ver con minutas religiosas y cosas que en verdad de producirnos acercando más a Dios, nos apartamos más de Dios, dándole a Dios lo que sobra. Entonces, como esto no producía, número uno, la salvación no produce salvación. Hello. Vamos a explicar esto porque tal vez usted nunca ha escuchado esto. Mire, cuando Dios le dio los mandamientos al pueblo de Israel, no era para salvación. Más bien la Biblia dice, cumple la ley y vivirás. En otras palabras, no te van a meter preso, no te van a entrar a pedrada, ni no te van ¿me entiendes? O sea, es una situación, pero no era simplemente que guardar la ley, porque la ley no salva. Porque si la ley salvara, entonces ¿por qué Cristo tuvo que venir? ¿Usted ha pensado? O sea, si la ley salvara, ¿por qué Cristo tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario? Suena pesado, pero es cierto. ¿Ve? Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque no hay salvación en ningún otro. Hello. Ni Abraham, el padre de la fe. Moisés, el caudillo de Israel. ¿Ve? En otras palabras,
en ningún otro hay salvación. Entonces, como la ley no salva, sino que te hace vivir correctamente. Y Dios juzgaba al hombre por la condición de su corazón. Así era que trabajaba Dios, ¿sabe? En otras palabras, una persona me dijo a mí, que son bien inteligentes, me decía, pero pastor, y aquellas personas que nunca conocieron a Dios se fueron al infierno. ¿A usted nunca le han preguntado eso? Ay, solo a mí, mira. El libro de Romanos dice que Dios le dio a cada hombre, o sea, a cada ser humano, una medida de fe. ¿Ok? El que sin ley muere, sin ley será juzgado. O sea, hay que entender que el juicio de Dios es verdadero. Amén. Y yo no voy a cuestionar a Dios porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Entonces, por lo tanto, la ley era un ayo. La ley era aquello que Dios ponía sobre ellos, vamos a decir, como un bozal, para que ellos caminaran recto para llevarlos a Cristo. Se supone que si ellos hubieran guardado la ley al pie de la letra, cuando Cristo apareció, ellos le hubieran aceptado y hubieran dicho, aquí está el Mesías prometido. Pero lamentablemente, ellos estaban viviendo una vida torcida. Decía, cargas ponen a otro que ellos mismos no pueden llevar. O sea, cuando hablamos de carga, estamos hablando de pretextos. Estamos hablando, hermano, de condiciones. Ellos mismos no podían llevarla. Una de las cosas que ellos no podían llevar era, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos no cumplían con eso. Ese es el mandamiento. En la Biblia, el mandamiento más difícil para cumplir es amar a nuestros enemigos. Usted ama al que le ama, usted le da al que le da. Bueno, yo también doy al que le doy. No en ese contexto. ¿Me entienden? En otras palabras, cuesta, es difícil, hermano. Hoy un hombre ahí que me dijo que le compraron un material hace como 3 semanas. Yo estaba con el hermano bueno trabajando, hermano, y se olvidó de los materiales y no me pagó los clavos, no me pagó la madera. Y yo dije, ay, mamá. Hombres que no tienen temor de Dios, que no le pertenecen. Cuando sucede eso, entonces yo tengo que acudir, como dice el apóstol Pablo, a la justicia de Dios. Amén, ¿me está entendiendo? O sea, yo no tengo mucho tiempo, pero yo quiero llevarlos para entender que muchas personas dentro de la iglesia, habiendo conocido a Cristo, se están volviendo atrás a fábulas y a cuentos y a ñeñería y un montón de mensajitos que lo que hace es entreteniendo, pero no cambia la vida. No cambia. Usted, mire, si en su mente pudiera visitar varias iglesias, usted diría, pero yo no entiendo esto. Porque no se está predicando al Cristo. No se está predicando la sana doctrina. Simplemente lo que se está moviendo una ola diferente de prosperidad, de revelaciones, de emociones, de profecía, de toques, pero fuera de la palabra. Todo eso es bueno cuando va con la palabra. El problema es que como no va con la palabra, sino va con ideales humanos, entonces eso produce destrucción y esclavitud a aquellos que andan buscando tener una relación con Dios. Amén. No te preocupes, que tengo 10 minutos. Le dije a Álvaro que lo trazara 5, así que no mire para allá. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ok. Ustedes saben lo que significa la palabra firmeza, ¿verdad? ¿Saben lo que significa estar firme? Esa es una palabra que se usa mucho en el ejército, ¿verdad? Yo estaba viendo, bueno, no sé, usted tal vez estaba viendo a Cantinflas que lo metieron en el ejército. Miren, hermano, yo no sé cómo él salió general de ahí, porque es un charlatán, pero ahí estaba él sentado así, y estaban en la guerra, estaban sentados así, los otros soldados así, mirándose así, todas esas cosas, y otros ahí jugando varija y un montón de cuestiones. Entonces, cuando dicen guerra, ellos mismos se apuntaban y casi se matan ellos mismos. En otras palabras, eso no es firmeza, y así hay muchos cristianos dentro de la iglesia que no conocen, mire, el carácter de Cristo. Cuando Cristo hablaba
conocía la ley porque él la escribió. That's right. You wrote it down. Y la firmeza tiene que ver con el carácter de un creyente. En este caso, el soldado que es firme tiene que tener una disciplina. Porque un endeble, hermano, no va a caminar ni media milla. Y así hay muchos en la iglesia. Háblele de oración, olvídese. Háblele de ayuda y ni quiera a Dios. Háblele de fiesta, de alaba. ¿Sabe? Yo tengo que entender que si se está moviendo un espíritu de esclavitud, vuelvo y lo digo, no se confunda siempre, no piensen en el pecado. Hay muchas personas, y lo más terrible de muchas iglesias es que son esclavos y creen que son libres, y usted no puede salvar a una persona que cree que es salva. Es imposible que usted cambie. Porque usted cree que cuando usted habla con un testigo de Jehová, yo hablo con un testigo de Jehová, hermano, le he hablado de Génesis hasta Apocalipsis y cosas que en su vida yo no he escuchado. Y no cambia. Jamás. Porque ya en su mente creen que son salvos. Aquí el problema, Pablo dice, está firme. ¿Por qué hay que estar firme? Nadie se afirma a menos que no tengamos ataques. Ahí nos está dando una advertencia de firmeza. Tú no puedes andar con la retaguardia, hermano, descuidada. Tú no tienes que andar con tus manos descuidadas. Tú eres un soldado de Cristo. Tienes que entender que en cualquier rincón, en cualquier momento, tanto en Walmart como en la tienda, como en el trabajo, en cualquier lugar, el diablo está esperando para lanzarte un dardo. Personas que me han dicho a mí, de hermano, tanto tiempo que los conozco, y dicen, ay, que yo no sé si soy salvo. ¿Usted sabe lo que es eso? Confesando esclavitud. Entonces Pablo dice que estemos firmes en la libertad que fuiste comprado. Ahora, vamos a poner aquí una comparación. ¿Qué tan fuerza, qué tanto poder tiene la religión judía? Porque eso es pesado, mire. Que un judío se convierta a Cristo. Un drogadicto, un asesino en serie, hermano, se convierte en Cristo. Que un judío acepte a Jesucristo como su salvador personal. Ay, Señor. ¿Por qué tú crees? Escuche esto. ¿Por qué tú crees que Jesucristo se le apareció a Saúl? A eso no lo convencía nadie. No había un apóstol que se levantara con ese hombre. ¿Por qué? Por la esclavitud de su mente. Él mismo dice, y yo pensaba que llevándoos a la muerte y a la cárcel agradaba a Dios. Imagínense la capacidad de una mente religiosa. ¿Ah? Dios no quiere que tú vivas en un ambiente religioso. A Dios no le gustan los fanáticos. Los fanáticos son los que, el fanático que yo conozco es aquel que cuando el partido está ganando, gloria a Dios, y cuando va para abajo, ¡ah! Y soy una dijo, Chabutura no sirve cuando le meten dos goles. Pero cuando le empató, ¡ah! Sí me acuerdo. ¿Sabe? El fanático solamente se mueve en la emoción del momento. ¿Usted me está entendiendo? Cuando las cosas están bien, yo soy un fanático, pero nosotros no somos fanáticos de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios, servidores de Jesucristo, comprados a precio de sangre. En otras palabras, porque yo tengo que negociar, porque yo tengo que hacer un deal con otras personas que no creen lo mismo. No, hermano, todos somos hijos de Dios. Esa es la onda que se está levantando ahorita. ¿Tú no crees que Benedicto Francis quiere unificar todas las iglesias? Marco Witt fue a Roma y cuando vino le dice, levántate a 6 más como tú para poder unificar todas las religiones. Imagínense. Y él le dijo, amén. ¿Sí? ¿Se den cuenta? ¿Por qué? Porque queremos nosotros usar tácticas humanas para llevar a la gente al reino de Dios. La Biblia dice, claro y enfáticamente hablando, hermano, un invento mío, y os dejaré a otro consolador, al Espíritu Santo, y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Él es el que le revela al hombre su condición de pecado, no el
teatro que yo pueda hacer. No, hermano, que hay que hacer un drama para que la gente se convierta a Cristo. No, lo que hay que ayunar, orar, leer la Biblia, consagrarse y predicar el Evangelio. Pastor, ¿estás en contra de los dramas? No, lo que estoy en contra es que tú no vas a usar eso para que no ayune, para que no ore y para que no haga otra cosa. No, tú tienes que ayunar y tienes que orar y tienes que leer la Biblia. Todo eso es secundario. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe? En la Biblia nosotros hacemos un montón de cosas que aparentemente creemos y pensamos de que pues, esa es la forma de hacerlo y buscamos hasta escritura a ver cómo nos apoyamos. Bien, te voy a decir algo. La Biblia dice, creo que está en el libro de Efesios, capítulo 4, capítulo 2. Después lo puede leer y se va a acordar de la escritura. Dice que nosotros nos fundemos, en otra palabra, que no nos apartemos sino que sigamos la doctrina de los apóstoles. Así dice. ¿Ven? Que nuestro fundamento está en la doctrina de los apóstoles. Lo que no estamos entendiendo, que cuando Pablo está usando esa palabra, Pablo le explica a ellos que el fundamento, la piedra, la base fundamental es Cristo. Y que los apóstoles fueron fundados en la roca que es Cristo. Ellos no predicaban otra cosa. Ahora, ¿qué tanto poder tiene la religión judía? Ya con esto voy a terminar, porque esto va para largo. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Amén. Hello. En el primer mensaje se convirtieron 3,000, en el segundo 5,000, 8,000. ¡Wow! Y tú no te has ganado, pero ni un piojo. Alaba. No te raques. Ay, pastor, me está dando duro. No, yo no te estoy dando duro. Yo te voy a dar el champú para que lo mates. Mira. Pedro, perdón. Llegó un momento en la vida de Pedro, un hombre que había tenido la revelación de Dios, un hombre que se atrevió a caminar por el agua, un hombre que estaba, hermano, dispuesto a hacer cualquier cosa por Cristo, lleno del Espíritu Santo, respetado por la iglesia de Jerusalén, pero llegó un momento en su vida que comenzó a torcer las cosas. ¿Hello? Entonces, cuando Pablo lo ve, le dice: come here. Si tú no te hagas el chavo ahora, ven para acá. Sí, porque llaman al chavo y dicen que ¿qué es lo que tú estás haciendo? Así se lo dijo raspado en el español claro. Eso es ser hipócrita lo que tú estás haciendo. ¿Tú quieres entonces que los gentiles también vuelvan al judaísmo y no te ajustas con ellos cuando están los judíos? Eso es hipocresía y tienes que arrepentirte. Imagínate, Pedro, que unos meses atrás, hermano, mire, se convertía, porque el poder de la religión judía es terrible. La religión del tiempo de hoy, la que quiere unir la iglesia católica, es peligrosa. Esa viene acompañada del mismo infierno. Escúchelo. Todo aquello que no procede de Dios es del diablo. Todo aquello que no honra a Jesús no viene del cielo. Todo aquello que no se predica para salvación, arrepentimiento, porque sin santidad nadie verá al Señor, viene del infierno. Lo diga quien lo diga y lo llame como que lo llame. Tú tienes que estar firme, porque tu firmeza va a depender tu balance. Hello. ¿En quién tú estás poniendo la mirada este último tiempo? Usted ve que voy a terminar. Tu mirada, ¿dónde te lo has puesto este último mes? Tu corazón, ¿dónde está estos últimos meses? Ponte a pensar. Ponte a pensar unos años atrás, cuando te gozabas, cuando tenías deseo de aprender la palabra, de escudriñarla, de meterte con Dios. Y hoy, ¿qué ha pasado? O sea, te
estoy hablando, hermano, que muchas personas saben que están en iglesias donde no se predica, pero se sienten cómodos ahí. No busques comodidad. La comodidad te va a llevar al infierno. Escucha lo que estoy diciendo. Es palabra de Dios, hermano. No es un invento mío. Si otros quieren predicar sus cuentitos de la cucarachita que les falta una pata, es problema de ellos. Yo tengo que predicar a Cristo. Personas que aún dentro de la iglesia evangélica, hermanos, se van a perder porque simplemente están calentando banca. En su vida no hay ningún deseo del llamado de Dios. Uno tiene que prepararse. Yo estoy preparando un montón de hermanos que vienen los viernes aquí en la iglesia, pero hay otros que quieren estudiar, quieren aprender. Quieren enriquecer su vida. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Porque yo tengo que llenarme de Dios. Yo tengo que capacitarme de Dios. De la única manera que el hombre o la mujer de Dios puede estar firme es conociendo la palabra. Conociendo la palabra. Puesto de pie, si no sigo predicando. Esto lo vamos a continuar después, hermano. Esto está bueno, ¿verdad? Está bueno. Gracias a Dios que la libertad no la conseguiste tú mismo. Porque si tú hubieras conseguido, escucha esto, si tú hubieras conseguido tu propia libertad, entonces tú le pones precio. La gente dice, la salvación no cuesta, ¡sí cuesta! No, pero es grave. ¿Sí? A ti no te costó nada, pero a alguien le costó. Sí cuesta. Di, a mí no me costó nada, ahora sí yo te creo. Pero a alguien le costó. Y se llama Jesús de Nazaret. Termino. Se aproxima un nuevo año. Yo no sé cuáles son tus deseos o tus ambiciones. Yo no sé cuál es tu agenda. Yo no sé cuáles son tus planes. Yo una vez cuando estaba en la iglesia me hice esta pregunta. Estaba tocando el teclado en la iglesia y me hice la pregunta: ¿a dónde tú me vas a llevar, Señor? Pensaba que iba a tocar piano toda la vida, que iba a ser músico de la iglesia toda la vida. Ese era mi pensar, que no es malo, porque yo quería servir, ayudar al pastor ahí mano a mano con él hasta que Cristo viniera. Pero ¿sabes qué? Cuando me metí a conocer la palabra, cuando empecé a fortalecerme, cuando comencé a sentir la revelación de Dios, cuando comencé a sentir la necesidad de estudiar, entonces Dios me dijo: instrumento en mis manos me es. Y tú también eres instrumento de Dios. No cobra, llévala al paso, no te detengas, y en el tiempo de Dios, Dios te va a usar. Aquí o allá, pero Dios te va a usar, porque Dios no se olvida de sus promesas. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Porque no hay una palabra que no haya salido de nuestra boca, Señor, que no llegue a tu presencia. Yo quiero que mi mente y mi espíritu pueda entender el valor de la libertad en la cual fui comprado. No tengo que enredarme otra vez al pasado, ni vivir de mi pasado, porque tú has hecho un nuevo día para mi vida. Lo que he dejado de hacer, lo voy a comenzar a hacer, porque mi alma necesita alimentarse de ti, Señor. Quiero conocerte más. Quiero acercarme más a ti. No quiero volver a ser esclavo de aquellas cosas que no producían simplemente de soledad, tristeza, amargura, desencanto. Sino yo quiero que mi vida se mueva a una dirección gloriosa, de una expectación gloriosa para mi vida. Tú vienes pronto y tú me vas a pedir a mí y a cada uno de nosotros. Va a haber una demanda. ¿Qué estamos haciendo en la viña del Señor? Yo no voy a regresar atrás, ni tampoco voy a creer doctrina de hombres, sino lo que tu palabra ha revelado. Si un hombre de Dios predicaba la palabra, hoy ha cambiado para quedar bien con el mundo, goodbye. Pero yo no te voy a cambiar a ti. Por eso yo quiero que tú vivas en mí, en mi mente y en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Y a su nombre.